Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Hoy hablaremos de un libro de ciencia ficción que responde a la pregunta ¿qué de bueno se puede sacar de la nostalgia y muchos videojuegos? Así es, hoy hablaremos de nada más y nada menos, y no puede ser otro, que Ready Player One, el inicio del juego, o el juego comienza, no sé, depende de cómo lo hayan traducido en tu lugar, región, país o borde dimensional. Mi nombre es Manuel y esto es El Zorro de la Ciencia Ficción, donde hablamos de ciencia ficción y de ciencia, haciendo claramente la advertencia de cuando hablamos de uno y de otro. Hoy es ciencia ficción. Ready Player One es una novela escrita por el autor estadounidense Ernest Cline. Ernest Cline tiene en su haber alrededor de 3 libros, que sería Ready Player One, Ready Player Two y, por supuesto, un compendio antológico de cuentos cortos. Sin embargo, este autor tiene a su vez escritos y adaptados varios guiones de televisión y de cine, por lo cual no podemos decir que sea un novato ni que tenga poca obra. Por otra parte, debemos de hacer el claro énfasis que Ernest Cline participó activamente en la adaptación del cine de su propia obra, Ready Player One, y él siempre pensó que debía de ser una película, así que, teniendo eso en mente, muy buenas tardes. Hoy, antes que todo y después del principio, vamos a comenzar. Mi nombre es Manuel, pero me gusta que me digan el meño. Así que si puedes, deja like, comparte y todas esas cosas bonitas que sueles hacer. Como te decía, Ernest Cline no es el novato. No está debutando con esta obra. Ya tenía su camino recorrido. Sin embargo, debemos de hacer notar que esta es como la forma en la que se presenta como primer escritor en su propia película, porque él pensó que esto debía ser una película. El libro fue publicado en el 2011 y sin embargo la película fue realizada en el 2018, con varios millones de por medio y con un excelente CGI, además de la participación del querido Steven Spielberg, que aparentemente salió de quién sabe dónde, resurgiendo de entre los muertos o de los no muy vivos, porque tenemos mucho tiempo que no sabíamos de él, para participar como director de esta película. Y en el libro hay muchas diferencias con respecto a la película. Me centraré hoy en el libro y de vez en cuando te diré, mira, la diferencia principal es como esta. Ah, la historia comienza cuando Wen Wet Owen Watts, se entera de que James Halliday ha muerto. Y esta noticia, que podría pasar desapercibida porque millonarios mueren todos los días, y en el 2044, que es cuando sucede esto, hay muchos otros problemas como el calentamiento global, el nuevo virus de moda y las otras tremendas catástrofes naturales que suceden, las crisis económicas y las devastaciones. Entonces, ¿por qué la muerte de James Holiday debería de ser una noticia? Pues resulta que James Holiday es tremendamente millonario. Ha creado un videojuego que se llama Oasis y, como su nombre nos advierte, sirve para escapar de la realidad a un oasis, a un mundo virtual donde todo parece estar bien y nos escapamos de ese sitio tan perverso que es la realidad en estos días. Porque la realidad en el libro es bastante terrible. Una crisis climática, sobrepoblación, incluso el propio Wat Went Owens Watts, que de ahora en delante llamaré Percival, porque así es como él mismo se nombra dentro de este mundo cibernético llamado el Oasis. Percival se entera de que Holiday ha dejado millones y millones y billones de dólares, suficientes como para solucionar todos sus problemas de por vida, de él, de sus nietos y probablemente hasta de sus bisnietos. Pero esto ha quedado en una especie de mapa del tesoro, al muy puro estilo de One Piece, donde el pirata maestro ha dejado
una pieza de oro para que encuentre en todo mundo el tesoro. Así es como James Holiday ha dejado una serie de pequeñas pistas para que sean encontrado este tesoro. Una vez hecho esta pequeña y breve introducción, te voy a comentar que es un libro de ciencia ficción de cyberpunk bastante movido. Es entretenido, muy entretenido a partir del capítulo 5, porque tiene el problema de que al plantearnos el mundo, el propio libro es muy... te avienta mucha información de golpe. Son listas de referencias y nos habla de todos estos videojuegos y libros y música y haciendo tremendas listas. Entonces, el primer y segundo capítulo se sienten agradables, pero luego vamos sintiendo cómo toda esta madeja y lista de elementos que debemos de conocer se va aglutinando. Creo que pudo haber sido más ligero en ese sentido. La película lo hace excelentemente, porque en vez de decirnos largas listas, nos muestra las cosas y la vamos disfrutando de una manera mucho más rápida. Sin embargo, en el libro comienza con largas listas que me recuerdan mucho a aquellos antiguos relatos, bueno, aquellos cuentos del señor Julio Verne en el que hablaba en el de 2000 leguas de viaje submarino, donde comenzaban a narrar los nombres de los peces y las descripciones y todo esto que de repente eran abrumadores. Sencillamente te desconectabas y volvías a leer en el párrafo siguiente donde comenzaba otra vez la acción. Entonces, en los primeros párrafos, los primeros capítulos pecan un poco de eso. Pero luego ya se vuelve una acción más entretenida. Y también el propio libro se burla un poco de sí mismo hablando del MacGuffin. El MacGuffin es un elemento en la narrativa que sirve para hacer que se mueva la historia, que puede ser un personaje, una llave, un mapa, una pista. Entonces el propio libro sabe que está utilizando MacGuffins para mover la historia. Y en un estilo de cacería de tesoros con jóvenes adolescentes, nos va contando esta narrativa. Pero vamos a comenzar con la reseña. Ya un poco te decía que la historia comienza cuando James Halliday muere y manda un mensaje al mundo donde dice que su vida ha terminado, pero que dejará millones y millones a quien pueda encontrar esta pista y será dueño de todo Oasis. Es como si de repente hubiera muerto Steve Jobs y te dijera, ahí te voy a dejar toda Apple para ti solito. Entonces, muchas empresas comenzaron a pagar a sus propios buscadores y muchas personas de manera independiente trataron de encontrar ese lugar donde se encontraba ese tesoro que les permitiría vivir alegremente por muchos años. Siendo esto no solamente una cosa de unos cuantos. Había ahora sí que asociaciones completas buscando los tesoros de James Halliday. Lloyd Owens, a pesar de que deseaba muchísimo poder participar de esta búsqueda, no podía hacerlo, porque él, al igual que la mayoría de las personas en este mundo, era pobre. Sin embargo, aprobando parcamente sus materias, logró ser incluido en una escuela virtual. Y estas escuelas virtuales eran muchísimo mejores que las escuelas reales. Te permitían interacción en una especie de mundo 3D y tenían todos los implementos necesarios en sus aulas virtuales para ser atendidos por muy buenos maestros y muy buena tecnología. Oasis proporcionaba de manera gratuita visores básicos y guantes con capacidades ápticas, guantecitos para poder mover las cosas y visores que les permitían ver su entorno como si estuvieran en 3D. Entonces, Wayne Owens se la pasó gran parte de su vida viviendo en estos lugares gratuitos, porque su madre trabajaba para Oasis. Todo mundo de alguna u otra manera terminaba trabajando para la simulación, porque la vida real se estaba yendo al carajo.
calentamiento, escasez, hambruna, malas condiciones de vida. Entonces muchas personas se refugiaban en este mundo, en el oasis, lo que incluso la madre de Owen, perdón, el famoso Percival, se veía involucrada en este mundo de fantasía. Y a los 15 años de Percival, la mamá muere por una sobredosis, porque no toleraba esta vida. Entonces es cuando él pasa a la tutela de su tía, que a diferencia de la película, simplemente lo ve como alguien que paga la renta. Entonces él vivía en una especie como de cuarto de lavandería y su cama era sobre las lavadoras. Pero la tía constantemente le quitaba cosas. La computadora que recién acababa de reparar, los videojuegos, todo lo que encontrara, la tía se lo robaba y lo vendía para ayudar a pagar la renta y pues sus drogas. La casa, a pesar de ser de la tía, era poblada por otras 15 personas y aparentemente esa era una situación cómoda porque había lugares donde había muchas más personas. La casa era una casa rodante que se encontraba encima de otra casa rodante que se encontraban formando torres en un lugar bastante asquerosito, porque no había combustible suficiente. Entonces, Wayne constantemente se evadía de esta realidad yendo a un refugio que tenía, una camioneta destartalada que estaba enterrada y que había logrado hacer funcionar una batería con una especie como de bicicleta improvisada que le daba energía para hacer funcionar su visor y sus guantes. Es ahí que entraba al mundo virtual llamado Oasis y en Oasis tomaba sus clases. En un mundo, porque el Oasis se divide como en pequeños mundos. En mi cabeza eran como escenarios de videojuego, como el mundo de educación, el mundo de Minecraft, el mundo de bla, 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 bla. Todos estos mundos muy semejantes a lo que sucede en la película. Pero él, en el mundo de Oasis, estaba limitado porque tenía que pagar para poderse mover, ya sea que usara un teletransportador, una nave, o incluso si no tenía dinero tenía que caminar. Pero, pero, él deseaba ansiosamente conseguir esa primera pista, esa llave donde encontraría al famoso avatar de James Holiday y podría de alguna manera u otra comenzar a separar, comenzar a obtener fortuna, dinero y demás cosas. Pero sucede que toda su vida se la pasa encerrado en ese mundo escuela. Un buen día, sin darse cuenta, descubre que el mundo escuela era el lugar donde muy probablemente James Holiday había dejado por primera vez, o más bien al alcance de todos, la llave, la primera llave. Es entonces que se da cuenta que James Holiday, siendo un fanático del Calabozos y Dragones, había escondido en una mazmorra muy parecida a la de Calabozos y Dragones la primera llave. Entonces comienza a escanear el mundo educativo, porque la pista decía algo así como en el lugar, trofeos, educación, alcanzarás. Entonces él poco a poco fue hilando las ideas hasta descubrir que el mundo educativo era donde se encontraba la primera llave. Y para ello descubre con cierto agrado que había sido uno de los primeros en descubrir ese sitio. Y llega, y a la primera vence a James Halliday, al avatar de James Halliday, y obtiene la llave. Y ahí comienza todo. Porque llega Artemisa, el amor platónico de Percival. Él había seguido a Artemisa a lo largo de los años y había visto a esta pequeña mujer de facciones dulces y de buen cuerpo hacerse una mujer
capaz, inteligente y buscando las llaves de James Halliday para obtener el tesoro. Él sabía de ella, aunque ella no sabía de él. Al momento en que obtiene él la llave, todo mundo se da cuenta que es posible obtener el tesoro, lo cual se convierte en una persecución, primero, para evitar que alguien más obtenga el tesoro, y segundo, para encontrar el resto de las llaves, porque una vez obteniendo la primera, iba a ser mucho más fácil obtener todas las demás. Y es ahí que Percival se vuelve el blanco, no solamente de los buscadores independientes, sino de una empresa llamada IO, que era la rival de Holiday. Esa empresa tenía mucho dinero, muchos recursos y quería todo el negocio para ella. Por lo cual, no tardaron en mandar un dron que destruyera la casa del pequeño Percival. Tal cual. Destruyen la casa de Percival y aquí comienzan las grandes y enormes diferencias. Porque Percival en el libro no le llora a la tía. Ni siquiera se preocupa por la tía, no se preocupa por nada de lo que sucedió. Se murió la tía y le da igual. Se molesta porque la señora que lo invitaba a comer es asesinada, haciéndonos ver que los vínculos afectivos están relacionados más con lo que haces que con los lazos de sangre, al menos para el señor Clinton, el autor. Entonces, simplemente él lloraba más la muerte de la señora que le invitaba de vez en cuando a comer que de su propia tía. Entonces, cuando él se entera de que su tía ha muerto, toma sus cosas, parte del premio, y este dinero lo utiliza para hacerse otro capullo, un lugar más limpio, solitario y alejado de la realidad, donde pasará los siguientes meses tratando de contentar a Artemis, que fue la segunda persona en conseguir la llave. Luego, su amigo H consigue la llave y queda en deuda H con Percival para conseguir este sitio. Percival va detrás de los huesitos de Artemis y no logra mucho en realidad. Se convierten en unas celebridades por algunos meses y luego sobreviene la tragedia. Pero creo que te lo voy a dejar aquí porque suceden cosas en el libro que están interesantes y aboca mucho a la nostalgia y a un ambiente de puzzles bien logrado que de repente nos recuerdan un poco la búsqueda del tesoro y luego nos recuerdan a las diferentes, ¿cómo se llaman estos? No solamente puzzles, búsquedas del tesoro y escape rooms, los cuartos de escape, donde tienes que solucionar este laberinto rápido para poder sobrevivir y continuar al siguiente nivel. Es un libro entretenido, se lo recomendaría a aquellas personas que son nostálgicos, chavorrucos como yo, y tal vez a las personas que pues tienen bastante tiempo libre. No es corto el libro, pero se lee rápido. ¿Qué más? Ok, dejando esa parte de lado, vamos a hablar de las cosas que me gustaron mucho del libro, que fue cómo las personas se evaden de la realidad utilizando los videojuegos y los medios digitales. Eso me pareció una crítica muy fuerte a nuestra realidad actual, que es un poco diferente a las otras distopías que te puedes encontrar por ahí, donde las personas son conscientes de lo terrible que es el mundo y tratan de mejorarlo o cambiarlo. Aquí el señor Ernest simplemente dijo, pues sí, es terrible. Ajá. Y dice, pues sí, es un lugar muy feo, está muy feo. Y solamente Artemis como que se preocupa un poco por tratar de mejorar las condiciones. Pero pues Artemis es canadiense, así que no cuenta. No sé. Este... Y luego tenemos las tecnologías estas que en su momento parecían muy inalcanzables.
mm, este, cascos que te permitían interactuar en mundos tridimensionales. Y hoy simplemente parecen, no hace mucho tiempo fue escrito el libro, parecen una versión más avanzada de Oculus, que es este medio que utiliza Facebook para interactuar con el medio digital. Entonces, nos lanzando este 44 con totalidad que nos ataca constantemente y se deforma constantemente y se pliega ante nosotros, nos llegue a alcanzar con una realidad llena de personas apáticas y acostumbradas al desastre climático. Con esta nota un poco triste. Sí, hoy estoy un poquito dramático. Dejamos el podcast. Por favor, si te gustó, si quieres leer el libro, si quieres saber más, pregúntame, déjame tus comentarios, dale like, comparte, suscríbete y todas esas cosas que tú eres muy, muy capaz de hacer y serías muy, muy, muy buena persona si lo haces. Sería todo de mi parte. Hasta luego. Bye. Y si te quedaste aquí hasta la escena post créditos, fíjate que tengo muchas ganas de probablemente hacer una transmisión en vivo, pero como estos días no voy a estar teniendo la normalidad a la que estoy acostumbrado, no sé si voy a poder transmitir y hacer todo lo que me gusta hacer, porque probablemente me cambie de casa y así. Entonces, pues bueno, sería todo ahora sí. Hasta luego. Bye.